Selección de donantes de sangre en Colombia. La sangre se obtiene gracias a la donación altruista gratuita y desinteresada de los seres humanos. Estos donantes de sangre son personas que, previo al cumplimiento de ciertos requisitos, dan sin retribución económica de manera gratuita y para fines preventivos una porción de su sangre en forma voluntaria, libre y consciente. Etapa 1. Promoción de la donación de sangre. El primer eslabón de la seguridad sanguínea en Colombia proviene de la captación de donantes de sangre voluntarios, no remunerados, provenientes de poblaciones de bajo riesgo y que realicen este acto de manera libre, solidaria y habitual. Con el fin de promover la donación, los bancos de sangre deben utilizar diferentes formas de compartir la información de manera precisa y comprensible, en forma de carteles, videos, diapositivas, entre otros medios que aborden los siguientes temas. Importancia de donar sangre habitualmente, requisitos para ser donante de sangre, definición y características de la sangre, efectos fisiológicos de la donación de la sangre, entre otras. Etapa 2. Asesoría predonación. Es la información oral o escrita en lenguaje comprensible para el donante potencial que el personal del banco de sangre ofrece de manera individual o grupal antes de realizar la donación. Debe incluirse una explicación sencilla pero clara sobre los procedimientos previos, durante y posteriores a la donación, efectos fisiológicos de la donación de sangre y las posibles reacciones adversas a la donación. Es importante tener en cuenta las pruebas de tamización y las pruebas confirmatorias o complementarias, ya que si según estas pruebas el donante no es apto, la sangre no se utilizará y se incinerará. Además, el banco de sangre está en la obligación de hacer entrega de los resultados del donante, asesorarlo sobre los hallazgos, canalizarlos al servicio de salud correspondiente y notificar a través del sistema de información de hemovigilancia. Etapa 3. Autoexclusión predonación. Con la información y asesoría que recibe el donante potencial en las etapas 1 y 2, la persona tiene la oportunidad de tomar voluntariamente la decisión de abstenerse de la donación antes de realizar la entrevista. Si es así, no hay que coaccionar al posible donante para que continúe el proceso. Etapa 4. Diligenciamiento de la encuesta. La encuesta es un documento formal donde queda registrada la información del donante potencial relacionada con su identificación, ubicación geográfica, estilos de vida, entre otros. Etapa 5. Entrevista. Consta de dos partes. Primero una conversación entre el entrevistador y el donante y a continuación el examen físico del donante. Características del entrevistador. Debe ser profesional de la salud en medicina, bacteriología o enfermería, debe propiciar confianza, debe estar capacitado en los temas referentes a la medicina transfusional, debe estar identificado con carnet del banco de sangre y debe mostrar tranquilidad al paciente. Característica de la entrevista. Sos irrespetuosa, concreta, completa, de calidad y coherencia y manejar un lenguaje sencillo. Examen físico. En esta etapa el entrevistador se encarga de examen de hemoglobina, el hematocrito, entre otros. Etapa 6. Autoexclusión postdonación. Es cuando la persona, después de haber realizado la donación de sangre, decide que no sea utilizada para ser transfundida por potenciales receptores. Diligenciamiento de la encuesta. En la encuesta encontraremos 4 ítems que permiten recolectar información útil y necesaria para validar y seleccionar al donante. Primero encontraremos el encabezado. En este espacio, el banco de sangre puede agregar información general, como el nombre, teléfonos y demás información útil que permita la identificación del laboratorio. Además de esto, se encontrará información del lugar y fecha del día en el que se realiza la encuesta y si el donador entendió la información que previamente se le dio. Los datos personales se encontrarán 16 ítems que permiten el suministro y posterior verificación de la información. Dentro de estos encontramos el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, edad en años cumplidos. En este ítem es importante verificar que el donador se encuentra en un rango de edad de 18 a 65 años, que es el rango permitido para donar. La ocupación del donante es importante al evaluar el riesgo y si le es permitido un descanso posterior a la donación de más de 24 horas. De no ser así, se rechaza el proceso de donación debido a los riesgos adversos que se puedan presentar. Antecedentes médicos. Es importante recolectar información que permita evaluar si el donante es apto o no para la donación. Para esto se formula un listado de preguntas que permiten la recolección, evaluación y selección del donante. En la encuesta se le hacen preguntas de tipo abiertas, como por ejemplo, ¿ha donado sangre? ¿Hace cuánto? ¿Ha sido declarado alguna vez no apto para donar sangre? Y si ha tenido reacciones adversas. Con estas preguntas se quiere primero buscar y clasificar al posible donante, teniendo en cuenta si ha donado o no, si ha sido diferido o no y si ha sido donante y desde hace cuánto lo hace. Si es un donante regular, tener en cuenta los periodos permitidos de donación. Continuando con la encuesta nos encontramos con preguntas directas sobre el estado de salud reciente, si ha recibido él o su pareja algún tipo de trasplante o transfusión, que son factores de alto riesgo para las infecciones de transmisión sexual, o ha recibido algún tratamiento odontológico que evidencie un alto riesgo de infección al donante. Hay enfermedades que de alguna manera pueden llegar a generar algún tipo de complicaciones en el donante o en el receptor y requieren evitar la donación de personas que tengan patologías crónicas o agudas. Estas deben ser diferidas permanentemente.
La administración de medicamentos y el tipo de medicamento también hace parte del programa para evaluar al donante. Son sustancias que pueden afectar la seguridad, pureza o potencia de algún componente sanguíneo. Si el donador ha presentado en los últimos 6 meses pérdida de peso inexplicable, diarrea frecuente no controlada, sudoración nocturna, tos persistente, inflamación permanente de los ganglios, manchas en piel, lepra, leishmania o fiebre prolongada, se debe diferir permanentemente. Se debe tener en cuenta si ha sido vacunado en los últimos 12 meses. Algunos receptores de transfusión pueden llegar a ser inmunocomprometidos y algunas vacunas debido a su naturaleza pueden llegar a generar un cuadro de infección en él. En las relaciones sexuales se tiene en cuenta si ha tenido una pareja reciente menor a 6 meses o en caso de que haya tenido relaciones sexuales con alguna persona perteneciente a la población clave. En ambos casos se debe diferir temporalmente al menos por 12 meses. Si la respuesta a las siguientes preguntas es sí, se deben diferir por un año después de haber finalizado las conductas sexuales o de haber recobrado la libertad, debido a que pueden presentar enfermedades como VIH, hepatitis B y C, las cuales pueden ser transmitidas por transfusión sanguínea. Si la persona está bajo los efectos de marihuana o alcohol, se debe diferir hasta recobrar la conciencia. Se difiere por un año después de haber finalizado las conductas de riesgo bajo estos estados y se difiere permanente a las personas que hacen uso de drogas inyectables. Se debe diferir permanentemente a quienes hayan presentado las siguientes enfermedades y diferir por un año a quienes han presentado VPH, gonorrea, condilomas o herpes genital tratados, y a los trabajadores de la salud que no han tenido antecedentes de accidentes biológicos. Diferir por un año o 6 meses si se hizo bajo normas de asepsia. Diferir permanentemente si ha tenido leishmaniasis independiente de tratamiento y malaria sin tratamiento. Malaria con tratamiento, diferir 3 años o 5 años si ha presentado recaídas. Diferir por un año a quienes hayan tenido dengue hemorrágico y fiebre amarilla, por 120 días a quienes hayan presentado síntomas de Zika o chikungunya. Diferir por 3 meses al salir de zonas con paludismo, 2 años de zonas endémicas con leishmaniasis y 15 días zonas con fiebre amarilla y dengue. Si presenta gripe debe ser diferido por un mes. Diferir por un mes después de salir de zonas con chagas y permanentemente a aquellos que viven en estas. Indagar y diferir por el tiempo de incubación del agente sospechoso que depende del microorganismo. El entrevistador debe asegurarse de que la persona leyó y comprendió el cuestionario y con el fin de prevenir las ocurrencias de reacciones adversas se debe evitar lo siguiente. Si presenta menorrea se debe diferir por un mes o no dependiendo del método de planificación. La sangre de las donantes multíparas no se debe usar para transfusión de componentes plasmáticos. Diferir por 6 meses después de terminar de lactar o de sufrir abortos y por un año después de parto. Este documento tiene como fin autorizar al banco para que se realice la donación de sangre, el uso de la sangre acorde con la donación, las pruebas de tamizaje, el proceso de confirmación si son positivos, la ubicación, asesoría y que se le informe al paciente sobre alguna anormalidad respecto a la calidad de la sangre. El donante autólogo es aquel al que se le extrae sangre para uso exclusivo de él. El voluntario habitual es aquel al que ha donado por lo menos 2 veces en los últimos 12 meses. El donante convocado es aquel que por sus características fenotípicas e inmunohematológicas es llamado por un banco de sangre a donar. El dirigido es aquel que dona para un paciente determinado y el dado por reposición es aquel que dona sangre o componentes previo a un proceso de sensibilización y educación. Si tiene una tensión arterial mayor a 140/90 y no ha sido diagnosticado, debe ser diferido y aconsejar consultar en su centro médico. Si la temperatura es mayor a 37.5 se considera como febril y debe ser diferido hasta que la cosa sea establecida y remitir a la EAPB. El IMC debe ser igual o mayor a 18.5. Los pacientes que tienen hemoglobina por debajo de los rangos normales, con lo cual se considera anemia, no pueden donar. En la casilla 7 se deben especificar los siguientes puntos para cuidar la salud del paciente. Una bolsa con volumen inferior a 300 mililitros no debe ser utilizada. Si el tiempo de fleotomía supera los 10 minutos, no es apta para obtención de plaquetas. Teniendo en cuenta la alerta epidemiológica emitida por las autoridades de vigilancia a nivel mundial y nacional en relación con la circulación de un nuevo coronavirus 2, se considera relevante tomar medidas preventivas con el fin de reducir cualquier tipo de riesgo transfusional. Habrá una división entre áreas de transmisión local reciente y áreas sin transmisión local reciente. Los asintomáticos sin contacto cercano se aceptarán. Los asintomáticos con contacto cercano serán aplazados por un mes. Sintomáticos o casos confirmados de COVID se aplazarán por 3 meses. Los sintomáticos o casos probables o descartados se aplazarán por un mes. Por lo anterior se sugiere incluir las siguientes preguntas en el proceso de selección de donantes. Las preguntas sugeridas pueden ser incluidas en la encuesta de selección de donante.